¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. A ver, vamos a trabajar nosotros todo lo que se me escucha claro, ¿no? Bueno, no tan claro. Sí, Miss, buenas noches. Sí, sí se Buenas escucha. noches. Buenas noches. Lo que sucede es que estoy un poco afónica también, entonces no, por eso quería comprobar si es que se escuchaba. A ver, les doy la bienvenida. Quien les habla es la licenciada Jacqueline Aparcana Macetas y nosotros vamos a trabajar lo que se refiere al curso de técnicas educativas en salud. ¿Ya? ¿A qué se refiere o qué cosa vamos a trabajar nosotros en técnicas educativas en salud? Vamos a trabajar eh, la parte preventiva de las enfermedades, qué actividades podemos realizar para poder prevenir las enfermedades y en el caso de que ya se encuentren presentes, cómo educar a la población, ¿no? ¿Cómo podemos educarlos para evitar que esa enfermedad siga avanzando o puedan rehabilitarse adecuadamente? Entonces, tiene que ver mucho con lo que es pues salud comunitaria, tiene que ver mucho con lo que viene a ser epidemiología, o sea, deben conocer las enfermedades más comunes de nuestra realidad, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que ustedes más conocen? A ver, me gustaría saber, o las que nosotros escuchamos en todo momento, ¿no? En nuestro medio. La gripe es causada por Buenas Claro. noches. cáncer, profesora. Ujú, claro, gripe, o sea, enfermedades respiratorias, todo lo que se refiere a cáncer, ya sea en el hombre o en la mujer, ¿no? Dependiendo de su anatomía. Después, ¿qué otras enfermedades más encontramos? La Las anemia, enfermedades Ajá, profesora. inmunológicas. claro. Entonces, son grupos de enfermedades que nosotros, de las cuales algunas conocemos a detalle y otras pues nos falta conocer un poco más y que gracias a la teoría o a los estudios que ustedes están cursando van a poder pues conocer a profundidad, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir tener una base para poder educar a las personas, para saber cómo deben actuar, en qué momento, qué es lo que deben hacer, cuándo es que deben acudir, cuáles son los signos de alarma, cómo pueden prevenir todas estas enfermedades, ¿no? Lo ideal es que prevengan, o sea, que eviten enfermarse, pero si no podemos realizarlo, entonces si la enfermedad lamentablemente ya ha llegado a la persona, entonces pues lo que nos queda a nosotros es recomendar para que lleve un tratamiento adecuado y una pronta recuperación, ¿no? Por eso les digo, es importante que ustedes sepan bastante de lo que es epidemiología, ¿no? ¿También están llevando epidemiología en este ciclo? Sí, profesora. Ah, ya, listo. Entonces con eso se va a complementar, ¿ya? A ver, voy a apuntar sus nombres para tenerlos en cuenta porque todavía aún no tengo la lista. Como ustedes recién han iniciado y recién nos conocemos también, vamos a trabajar en conjunto, ¿no? A mí me gusta bastante que participen. No importa si de repente no tienen la respuesta exacta, lo pueden decir con sus propias palabras, pero lo importante es que ustedes participen durante todas estas semanas que vamos a llevar el curso, ¿no? A ver, nosotros vamos a trabajar los días miércoles, si no me equivoco. ¿Ya les dieron su horario? Sí, Ya. sí, profesora, ya nos ha dado ¿Tienen, ya. ¿tienen algún representante o tienen alguna delegada o delegado de repente con el que están trabajando o todavía? Todavía no tienen de repente su De un curso que hoy día, bueno, es mi persona quien está encargada de un curso, no sé, los demás cursos todavía no se ha dicho nada.
Ah, ya, ya, bueno, más que todo para coordinar en el momento que se hagan, pues, las exposiciones, cómo se va a hacer el trabajo, ¿no? Listo. No es en realidad no es como si fuera en presencial. En presencial, si bien es cierto, el delegado tiene una labor un poquito más pesada, pero también necesitamos que sea una persona que hasta cierto punto requiera de un tiempo, ¿no? De repente para informar a sus compañeros, para que puedan ponerse de acuerdo en ciertas actividades que se realizan pues en el CLAR, ¿no? Ahorita les voy a indicar cómo es que se va a llevar el curso. A ver, vamos a ver, de acuerdo a los que están en la lista de aquí del CLAR, ¿ya? Perdón, del Zoom. A ver, tenemos a Vázquez. Vázquez, ¿cuál es tu otro apellido, por favor, hija? Miss, Vázquez T-I latina. Así es tu Sí, apellido. Ah, sí. mira, qué peculiar. Sí, dime. Ah, Miss, disculpe, como tenemos, nosotros tenemos una delegada que hemos elegido hoy día, Ya. pero de todas maneras, cada curso vamos a tener delegada o una No, no, sola no, no, delegada. no, no, no. Lo ideal es que la delegada que ustedes han escogido sea aplicable para todos los cursos, ¿no? Ah, ya, Miss, gracias. Listo, Vázquez, no te preocupes. A ver, Grimaldo Daniel, ¿no? ¿Cuál es tu otro apellido, Grimaldo, por favor? Mi buenas noches, ¿Cómo mi es? nombre completo es Henry Daniel Grimaldo Mayaute. ¿Me escucha? Sí, sí, te he escuchado. Allá, ese es mi nombre Listo. completo. Muy bien, para tenerlo aquí en mi registro. Una vez que ya se les dé también la clave para el Classroom, para que ustedes puedan acceder, y ahí sí voy a tener completos los nombres, ¿no? Pero para apuntarlos, para saber quiénes han ingresado el día de hoy. Ya, a ver. Gracias, Grimaldo. Fuentes Puerta. ¿Cómo se pronuncia tu nombre, hija, por favor? Fuentes. Ya, a ver, Guamán Aguirre, Elizabeth, ¿no? Sí, profesora. Guamán Aguirre, muy bien. ¿Mm? Listo. Preciado Apolo. Eh, ¿Es Joel o Joel? Joel, profesora. Ah, muy bien, listo. Machaca Mamani. Listo. Mm, Juan. Ah, Cruz Facundo. Magali. Mm, Candia Cruz. María. Mm, Soto Rivera. Merly. Mm, Lucky Maquera. Así se pronuncia, hija. Sí, profesora, la que era Sandra Roxana. Mira, recién estoy conociendo apellidos que nunca había escuchado. Qué interesante. Valencia Mamani. Valencia Mamani. Valencia, presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Ujú. John. Mesa Mujica. Mesa Mujica. Por fin encuentro una tocaya. Jacqueline, ¿no?
Listo. Listo, hija. Bueno, entonces ellos son los que están presentes, ¿no? A ver, voy a... Sí, hija, yo sé que de repente a veces tienen problemas con el internet. Sí, Mesa, no te preocupes, ya te tomé asistencia. Lo que pasa es que a veces puede ser que tengan problemas de conexión y a veces se escucha entrecortado, de repente a mí me puede pasar eso, ya me ha pasado en ocasiones, ¿no? Entonces es comprensible, es normal. A ver, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla con la diapositiva para que ustedes puedan ver cómo es que vamos a trabajar, ¿no? Según el horario, por favor, Soto, si pudieras reenviarme el horario para yo tenerlo en cuenta, para poder guardarlo. Ok, le envío al grupo. Sí, hija, por favor. Ok, ahí le envío. Ya, gracias. Entonces, si mal no me equivoco, nosotros vamos a trabajar los días miércoles de 8 a 9:30 y los días viernes igual, en el mismo horario, ¿no? Entonces, vamos a trabajar este curso que es bastante interesante y vamos a poder compartir muchas veces algo que no se nos permite ese lujo en otras unidades didácticas, o sea, en otros cursos, ¿no? No se nos permite eso porque de repente, por el tiempo, ¿no? Pero aquí vamos a hablar bastante de todo lo que es educación. ¿Y por qué educación? Porque el personal de salud, parece mentira, viene a ser como un docente, como un educador en la población, ¿no? Especialmente, gracias, hija, especialmente cuando nosotros trabajamos en lo que es el primer nivel de atención, o sea, en lo que es un puesto de salud, en una posta, cuando nos dedicamos a ese primer nivel de atención. Entonces, tenemos mucho tiempo más para poder compartir con la población a la cual pertenecemos, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en una posta, nosotros tenemos una jurisdicción, ¿no? Un- Unos límites, tenemos límites en la población que nos corresponde atender y los llegamos a conocer, inclusive nos llegamos a encariñar, ya algunos nos toman como parte de la familia. Todo depende muchísimo también del trato de la población, ¿no? Porque no en todos los casos se da de la misma manera. Ojalá que para la próxima semana ya me encuentre un poco mejor para que me puedan escuchar bien. Ahorita estoy un poco afónica, como podrán escuchar, pero se me entiende, ¿no? Miss, pero usted se la entiende muy claro, está bien. Ya, gracias, hija. No, sí, es que a veces de repente yo siento, por la misma enfermedad, pues, ¿no? Yo siento que estuviera hablando bajo y hago un poco, mi voz trato de alzarla un poco más, ¿no? Listo. Entonces, ya logran visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, sí se logra ver. Listo. Entonces, como dice aquí, les doy la bienvenida a este nuevo periodo, a este nuevo ciclo que ustedes están cursando. De verdad se les agradece que ustedes se preparen, que puedan llevar una carrera. De repente, muchas veces han escuchado para los que de repente ya tienen una determinada edad, siempre se ha creído que hay una limitación, ¿no? De que a veces cuando se tiene familia, cuando ya se tiene hijos, no es como una barrera para poder continuar, pero no es así y ustedes son el claro ejemplo de que nada los puede detener, de que ustedes quieren seguir avanzando, de que ustedes quieren seguir progresando, ¿no? Y de verdad los felicito porque a veces es difícil trabajar, tener familia y encima
tener una profesión para algunos se les hace complicado, ¿no? Entonces los felicito de antemano y les doy la bienvenida a este nuevo periodo. Hoy que recién estoy encontrándome con ustedes, como ya les había mencionado, yo soy la licenciada Jacqueline Aparcana Macetas. Nosotros vamos a trabajar durante estos meses, durante estas 21 semanas, acerca de lo que se refiere a técnicas educativas en salud, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar este curso? Como ya les había mencionado, todo lo que se refiere a educación. Hay casos muy interesantes que nosotros vamos a llevar, los temas que ustedes mismos van a escoger para poder educar, porque siempre va a ser un constante compartir de conocimientos. Ustedes aprenden del docente y eso es aplicable para todos los cursos, ¿no? Ustedes aprenden del docente y nosotros como docentes también aprendemos de ustedes, porque ustedes han tenido experiencias de vida, han han vivido ciertas circunstancias que de repente pueden compartir, ¿no? Entonces, vamos a obtener un beneficio ambos, ¿ya? Ah, sí, ya, entiendo. Algunos de repente tienen, por eso les digo, dificultades. Entonces, vamos a ver en lo posible cómo pueden ponerse al tanto con las actividades que nosotros realizamos. En este caso, en este curso, más va a ser el trabajo durante las clases. Muy pocas actividades se van a dejar para que ustedes lo realicen para la siguiente semana. Me explico. Por ejemplo, si hoy día nos toca lo que es, supongamos, hacer un tríptico, ¿no? Entonces, previamente ya ustedes deben haber buscado la información. La información que ustedes van a colocar se va a modular, se va a planificar, se va a de repente reducir aquí durante las horas de clase para que ustedes muestren su trabajo y al mostrar su trabajo ustedes ya están teniendo su nota del día de hoy, ¿no? Entonces es importante su asistencia. Si bien es cierto, de repente algunos van a tener ciertas dificultades con el internet, entonces me avisan con tiempo si tienen para poder de repente alguna emergencia o no han podido asistir a la sesión por un motivo de fuerza mayor, siempre avísenme, ténganme al tanto para yo considerarlos en lo que es el registro, ¿ya? Porque nadie está libre de tener alguna emergencia, ¿no? Listo. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante estas semanas? Vamos a trabajar en base a las exposiciones. ¿Por qué? ¿Por qué las exposiciones? Ustedes están llevando el segundo ciclo, recién están iniciando y por lo tanto nosotros requerimos siempre ir perfeccionando la forma como ustedes se van a expresar, qué es lo que van a informar y cómo se van a comportar delante de los receptores, o sea, delante de la población, ¿no? Porque nosotros no podemos quedarnos callados, debemos estar constantemente informados. Y como les vuelvo a repetir, nosotros venimos a ser también informantes y tenemos que informar lo necesario, tenemos que informar con veracidad, o sea, tenemos que informar lo correcto. No podemos dejarnos llevar por rumores o por lo que algunas personas o grupos científicos dicen, sino tenemos que basarnos en las evidencias, ¿no? Entonces, la exposición en el caso de ustedes les va a ayudar a mejorar la comunicación que van a tener con los usuarios, ¿no? Por eso es importante. El trabajo mayormente va a ser aquí durante las horas de clase. Eso quiere decir
que cuando nosotros tratemos algún determinado tema, es importante que ustedes participen. Al participar, entonces yo les puedo ir también colocando sus notas de participación, ¿no? De lo que es la participación oral en cada clase, ¿no? Mis registros yo los voy llenando semana a semana, los días que tenemos clase. Y de ahí va a salir su nota final, ¿ya? La asignación de trabajos va a ser bastante, ¿cómo les podría decir? Bastante libre, ¿no? En estas primeras semanas ustedes van a ir viendo cómo es la metodología de trabajo, cómo lo vamos a realizar y de acuerdo a los temas, ustedes van a escoger un tema principal para exponer al final. O sea que ustedes al final del curso no van a tener un examen escrito, sino que su examen va a basarse en una exposición, ¿ya? Esa exposición va a simular o va a asemejar una charla educativa. Es como si ustedes nosotros fuéramos las personas de la comunidad y el que va a exponer va a ser el personal de salud. Entonces, por ejemplo, si van a hablar acerca de lo que es cáncer de mama, se va a informar todo, va a colocar su material de trabajo y su exposición final va a ser su evaluación final también, ¿ya? Aquí yo no les voy a designar el trabajo, no les voy a decir el tema. Ustedes según su comodidad, por eso les digo, va a ser bastante flexible, ¿no? En lo que es la asistencia pues tiene que ser de manera consecutiva para evitar que pierdan la hilación en lo que es la secuencia del trabajo, ¿no? Salvo tengan, como les vuelvo a repetir, alguna emergencia o alguna situación de fuerza mayor, que nadie está libre, ¿no? En el caso de las reglas, por favor, me gustaría de que ustedes se concentren bastante en lo que nosotros vamos a trabajar, en el tema que vamos a realizar. Todos los temas van a ser grabados y van a ser subidos al Classroom si de repente no han comprendido o si de repente quieren volver a repasar. Va a estar el video, va a estar disponible y también va a estar la diapositiva. O sea, ahora, por ejemplo, ahorita todavía no está el Classroom, en el caso de nosotros todavía no está habilitado. De repente para el día viernes ya está habilitado y ya todo va a estar ahí para que lo puedan visualizar. Yo les voy a enviar el enlace y ustedes pueden visualizarlo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta de cómo es el trabajo y no nos dio tiempo en el día, pueden consultarme, pueden preguntarme. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo siempre los voy a atender, pero recuerden siempre en un horario que sea pues bastante considerado, ¿no? Porque a veces he tenido alumnos que me han escrito a las 12, a la 1 de la mañana. No, no hay que ser tan malo, ¿no? Listo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. En cuanto a lo que es, busquen un lugar para para que ustedes puedan realizar su trabajo, ¿no? Porque a veces es bastante difícil. Yo sé que de repente algunos de ustedes son padres de familia o no tienen un lugar específico donde trabajar, pero un lugar al menos que los permita concentrarse, ¿no? Ya, las prácticas van a ir de la mano con los trabajos o la parte práctica va a estar de la mano con el trabajo que se hace en la semana, ¿no? Pasitos escritos va a haber uno solamente, que va a ser el de esta primera clase, nada más, que se refiere a terminología,
Después que vaya a haber otros exámenes escritos, no. Todo va a ser trabajo, participación durante la clase, ¿ya? Entonces es importante de que ustedes se mantengan concentrados, se mantengan bastante atentos a lo que se va a hacer. A ver. Listo. ¿Cómo va a ser la evaluación? A ver un ratito, ¿qué pasó aquí? Ahí está, la evaluación. La evaluación de lo que es en técnicas educativas de salud, como ustedes conocen y ya lo han llevado en el ciclo anterior, va a constar de 3 rubros. Lo que es conocimiento, la parte procedimental y la parte actitudinal. En lo que es conocimiento, aquí esto va a variar. Los pasitos de cada clase en qué va a consistir, más que todo en las intervenciones orales, ¿no? En lo que viene a ser la participación, porque si bien es cierto, hay ciertas cosas que ustedes están aprendiendo, pero hay cosas de cultura general que sí saben, que sí conocen, ¿ya? En lo que es la parte procedimental, nosotros vamos a tomar en cuenta las exposiciones y las prácticas de los temas que vamos a tener semana a semana. En la parte actitudinal vamos a tomar en cuenta la responsabilidad para la entrega de sus trabajos, ¿no? Y en la asistencia. Y en el caso de que no asistan, siempre y cuando lo justifique, ¿no? Avise. Listo. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a la forma de cómo se va a evaluar o cómo se va a llevar el trabajo? Disculpe, profesora, no entendí muy bien en lo que es el pasito que dice. Allá. En el caso de lo que es la parte de conocimiento, vamos a tener un solo paso escrito, o sea, un solo examen que viene a ser el de este primer tema. En lo demás, con respecto al conocimiento o en el caso de la evaluación, va a ser semana a semana. O sea, por ejemplo, hoy día voy a empezar a tratar un tema y yo les voy a hacer preguntas. Esas preguntas, los que me van respondiendo, yo les voy colocando ya su evaluación de intervención oral, ¿no? ¿Alguna otra consulta? No, mi está todo claro. Ya, listo. Muy bien. Vamos a dar un vistazo general de qué es lo que nosotros vamos a llevar a lo largo de esta semana, ¿no? Primero vamos a empezar con lo que es terminología. ¿Por qué siempre empezamos con este tema? ¿Por qué se lleva terminología? En terminología, nosotros tratamos los términos, las palabras más usadas en salud, ¿no? Y es importante, ¿por qué? Porque supongamos que ustedes empiecen a hacer, supongamos que están haciendo prácticas o están ya laborando en un centro asistencial y empiezan a hablar con palabras técnicas, ¿no? Siempre va a ser así. Entonces, nosotros debemos conocer la terminología básica y acostumbrarnos a hablar con estos términos para no estar, como se dice, perdidos, ¿no? Con respecto a lo que habla. Por ejemplo, si habla el médico, la enfermera, el laboratorista, el odontólogo, la obstetriz, todo personal de salud debe conocer la terminología básica, ¿ya? Y no solamente los términos, sino también debe conocer las abreviaturas que a veces se utilizan en salud. Por ejemplo, una abreviatura que ustedes conocen viene a ser esta, por ejemplo. ¿Qué significa esto? La que estoy colocando aquí en la parte superior. ¿Qué significa esto?
¿Conocen esa abreviatura? Es una abreviatura que la utilizamos bastante. O esta ya. Rayos X, Miss. Ajá, exacto. Se puede utilizar de dos modos, como rayos X o como radiografía. ¿Ya ven? Entonces, nosotros debemos conocer este tipo de, de repente, de abreviaturas o de términos que utilizamos bastante en salud. Porque si nosotros abarcáramos todos los términos, todos, seríamos un compendio viviente, ¿no? Exacto, sí, muy bien, Guamán. Justo me había escrito, ¿no? No me había percatado que en el chat me había escrito. Sí, es tratamiento. La abreviatura TTO significa tratamiento, ¿no? Algunos lo conocen como TX, también es válido, ¿ya? Entonces, ya ven, se dan cuenta. Hay algunos que ya los conocen y otros que de repente los van a conocer, pero se utiliza de manera universal en los establecimientos de salud. Ya, por eso es importante siempre empaparnos con esta parte introductoria. ¿Por qué? Porque después vamos a llevar lo que es el tema de educación para la salud y comunicación. ¿Qué significa esto? Que nosotros pues vamos a utilizar esas palabras para poder comunicarnos con el personal de salud. Y en el caso que nosotros nos vamos a comunicar con la población, saber qué significan esos términos para poder explicárselo con nuestras propias palabras a las personas, ¿no? A las demás personas. Porque de repente hay personas que no pueden entender con palabras técnicas. Entonces nosotros tenemos que informar siempre adecuándonos a la forma de hablar de una comunidad, de un lugar, en el lugar que nosotros nos encontramos, ¿no? Es importante ya realizar este tipo de acciones. Tenemos que facilitar, ¿no? Para que nos puedan entender. A ver, si yo, por ejemplo, quiero que una persona de repente, a ver, todos conocen de repente el servicio o lo que es el consultorio de tuberculosis, de TB, ¿no? Que recolectan muestras para poder detectar o diagnosticar si la persona tiene tuberculosis. Entonces, si yo veo ustedes, supongamos en el caso de ustedes detectan a una persona que es sospechosa, ya tiene mucha tos, ¿no? Y lo que hacen es acercarse y lo convencen para que pueda tomarse una muestra. Normalmente, si ustedes utilizan la terminología y hablan como si le estuvieran hablando a otro personal de la salud, ¿qué es lo que le dirían? En este frasco tú tienes que depositar todo el contenido que tienes en tu árbol bronquial que tienes que depositar al momento de que amanezca. Muy bien, todo bonito, se lo has explicado. Pero si la persona has utilizado todas las palabras técnicas, como se dice, te has pulido para poder hablar, ¿no? Pero si de repente el paciente no entiende, no sabe de lo que de lo que tú estás hablando, tú le vas a preguntar, ¿entendiste? Y el paciente te va a decir, sí entendí, sí entendí, ¿no? Como para llevarte la corriente, porque así no pasa. Entonces, ¿cómo es la forma adecuada si de repente esa persona no te ha entendido? Entonces tú tienes que decirle, mira, en este pomito tú lo que vas a hacer apenas amanezca mañana, toda la flema que tienes ahí en tu pecho, vas a toser fuerte. Y toda esa flema la vas a echar aquí en este frasco. Vienes tempranito y lo dejas en esa latita que ya está al fondo, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que entendería más? ¿De la primera forma o de la segunda forma?
La segunda forma. Segunda forma, profe. Claro, de la segunda forma. ¿Por qué? Porque se supone que al momento de que nosotros laboramos, ya nosotros conocemos, ¿no? A las personas que llegan y sabemos cómo se expresan, cómo hablan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que utilizar también la misma forma de hablar cuando les explicamos algo. A ustedes les debe haber pasado cuando van a los hospitales. A veces de repente el médico les explica, ah, doctor, ¿y qué cosa es lo que tengo? ¿Por qué me siento mal, no? Y de repente, no, es que sabes, hemos sacado una radiografía de tórax y hemos sacado una tomografía y ya cuando te empiezan a decir todos los exámenes que te han sacado, tú te empiezas a asustar porque dicen, ay, no, Dios mío, ¿qué me irán a decir? ¿Sabes qué? Hemos encontrado por ejemplo, un adenoma a nivel de tal lugar y lo primero que piensas, ah, no, es cáncer. No, entonces te asusta. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes y no te explican, entonces lo primero, eso es algo instintivo en el ser humano que piensa lo peor, ¿no? Y ahora como todo lo que dicen es cáncer, 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 entonces a veces por temor ya ni siquiera preguntas, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? ¿No? Y sin embargo, un adenoma viene a ser como una pequeña aparición de grasa, nada más, que a veces es necesario extirpar si crece muy grande o a veces solito ahí queda, ¿no? Y no va a generar ningún problema, solamente que la persona tiene que cuidarse. Pero sin embargo ya creaste toda una situación catastrófica en tu mente, ¿no? Entonces es importante la forma como nosotros nos expresamos, cómo nos comunicamos. Y esa forma de comunicarse tenemos que adoptarla como personal de salud, ¿no? Para no crear conflictos, para no crear de repente errores, para no crear falsas alarmas al paciente, ¿no? Pero ojo, algo tengo que advertir. Si bien es cierto, nosotros debemos conocer los términos, debemos conocer las, todo lo que se refiere a terminología, todo lo que se refiere a lo que es la carrera de la salud. Ojo, tengan muchísimo cuidado y esto se los estoy advirtiendo desde un inicio. Cuando nosotros trabajamos en salud, los únicos que pueden dar diagnósticos, los únicos que pueden informar acerca de un diagnóstico al paciente o a la familia, vienen a ser los médicos. Ojo, médicos, no otro personal de salud. ¿Por qué? Porque el médico es el que va a confirmar ese diagnóstico mediante otras pruebas. Y sin embargo, si nosotros hemos leído en la historia clínica, en su historia clínica hemos leído la enfermedad que posiblemente puede tener y nosotros nos adelantamos y hablamos con la familia o con el paciente, se puede crear un conflicto inclusive hasta legal, ¿ya? Entonces, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si el familiar me insiste en saber el diagnóstico de su paciente, ¿qué es lo que dirían ustedes o cómo contestarían? Tiene que ir a un médico para que no tenga dudas. Ya, claro, muy bien. Entonces, que no es que nosotros queramos evadir la responsabilidad, no es que queramos, como se dice, lavarnos las manos, sino que lo que nosotros vamos a hacer es decir, mire, ya en cualquier momento va a venir el médico y él le va a informar con más detalle, le va a decir con más calma qué es lo que tiene su paciente. Así que por favor le pido paciencia, que espere.
Como les vuelvo a repetir, no es que nosotros nos lavemos las manos, ya nosotros sabemos de qué se trata, ¿no? Sino que el problema, el detalle viene en que a veces podemos pues cometer una imprudencia. A veces de repente nos adelantamos y esa enfermedad no está confirmada y al final le hacen otros exámenes y no tiene nada. Y miren cómo podemos quedar nosotros, quedamos mal, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener la comunicación. Por eso ese es uno de los temas que nosotros vamos a llevar. Comunicación. ¿Comunicación con quién? Comunicación con el personal de salud, porque tenemos que trabajar en equipo. No solamente trabaja el médico, la enfermera, el técnico en enfermería, o sea, por separado no. Siempre tenemos que mantenernos informados. Y comunicación también con los pacientes, con los usuarios. ¿Ya? Después vamos a llevar lo que es el modelo de abordaje de la población. Aquí vamos a trabajar lo que se refiere a la ficha familiar, así como si fuera la historia clínica. Y en su debido momento, cuando llevemos este tema, se van a dar cuenta y van a ver que es bastante fácil, ¿no? Después vamos a llevar todo lo que se refiere a técnicas educativas. O sea, por ejemplo, vamos a llevar cómo es que educamos a la población. ¿Mediante qué? Ustedes, por ejemplo, cuando van a una posta o cuando van a un puesto de salud, ¿qué reciben a veces? Charla, Miss, de nutrición, puede ser sobre el cuidados, sobre los zancudos, Claro, para dengue, evitar por las ejemplo. enfermedades. Muy bien, muy bien. Estimulación temprana también, profesora. Claro, en el caso de repente que tengamos niños pequeños, ¿no? Muy bien, entonces ya ven, se aprovecha ahí mientras las personas están esperando para poder dar charlas. Esa es una de las formas de educación, ¿no? De técnicas educativas. Otra, ¿qué otras cosas les reparte mientras están hablando o mientras están esperando? Sobre TBC y aparte también Miss, ¿cómo se llama? Sobre el cuidados a lo que es nutrición, ¿no? También nos informa, ¿no? Cómo debemos alimentar a los niños, adultos, o por ejemplo, ¿no? Por la comunidad a veces nos informa, ¿no? Sobre cuidados de los animales, por eso lo que tenemos, ¿no? ¿Qué cuidados debemos tener? Algo así de sobre cuidados, limpieza, algo así. También tocan en la posta. Claro, entonces dependiendo de la zona donde vive, donde se encuentran, ¿no? Claro, entonces está muy bien. Y aparte, ustedes cuando están esperando van a encontrar pegados en las paredes afiches, les van a dar trípticos, les van a dar otros medios de información. Entonces, ¿quiénes elaboran este tipo de afiches? Inclusive hasta los logos que se hacen en los puestos de salud los hace el mismo personal, ¿no? Ustedes han visto que a veces salen bailando, que hacen de repente en las campañas de vacunación, buscan la manera para que sea más llamativa. ¿Y quiénes vienen a realizar eso? Vienen a realizarlo el personal de salud. Entonces, esas son formas o técnicas educativas. Por ejemplo, justo ayer vi, decía, si tu niño no tiene la segunda dosis del COVID-19, ven, acércate al puesto de salud más cercano. ¿Y qué estrategia utilizan? Miren, y a veces se asocian hasta con empresas, porque en un lugar están sorteando bicicletas, ¿no? Entonces, eso es llamativo para la gente. Con eso no les estoy diciendo que también hagan actividades caras, no, sino que se les puede llamar la atención o prestar lo que es llamar el interés de la población mediante otras cosas. Se puede hacer de repente un sorteo de una canasta, así, porque hay personas que inclusive viven en extrema pobreza, ¿no? Que eso lo sienten como una especie de alivio, ¿ya? Entonces, hay formas y formas, ¿no? Dependiendo, como dijo su compañera, del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, aquí yo vivo en Ica. Muy poco se habla de lo que es las enfermedades zoonóticas. Muy poco, o sea, no es que no se hable, sino que
en pocas cantidades, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en lugares de la selva, en ciertos lugares sí se habla más de enfermedades, por ejemplo, metaxénicas, producidas por insectos, ¿no? Por animales. ¿Por qué? Porque depende del lugar donde se encuentra. Después vamos a ver lo que es la elaboración y aplicación de este material educativo, cómo es que se hace, qué es lo más importante para colocar, cómo se llama la atención de estas personas, ¿no? Entonces, miren, fíjense, dense cuenta que nosotros no solamente somos educadores o que hablamos y decimos no, sino que también tenemos que aprender a hacer un poco, ¿cómo se le llama a esta carrera? Ah, saber acerca de diseño, ¿no? Parece mentira, pero de todo tenemos que aprender para poder captar la atención de la población. Ustedes cuando van a la posta, a veces ven un afiche llamativo, colorido, no tiene muchas letras, pero sí tiene más imágenes. ¿Les llama la atención? Claro que sí, se acercan a mirar, ¿no? ¿Qué cosa dice? Entonces, ahí estamos cumpliendo uno de los principales objetivos que viene a ser llamar la atención de las personas, ¿ya? Instrumentos de medios de promoción, las herramientas de recojo de información. ¿En qué consiste esto? Las entrevistas, las visitas domiciliarias, y lo que son, vamos a ver lo que es historia clínica y ficha, bueno, la ficha familiar lo vamos a ver antes, ¿no? Pero ¿para qué nos permite recoger esta información? Para saber cómo vive la población donde me encuentro. Si es que de repente su casa es propia, si cubre las necesidades básicas, o sea, si tiene agua, luz, desagüe, la forma de cómo preparar los alimentos, si tiene animales en casa, dónde los tiene, ¿no? O sea, toda esa información parece mentira, a veces puede ser o parecer insignificante, pero esto nos va a dar una información bastante útil. Por ejemplo, a ver, si yo al momento de entrevistar a la familia o al entrevistar a las personas, hay una familia que de repente no tiene desagüe y hace sus necesidades al aire libre, ¿no? A la intemperie. No tiene agua, tiene que ir a recoger agua o la cisterna lleva agua. Entonces, ahí nada más con esos datos, ¿qué, ¿a qué peligros está expuesta esa familia? Infecciones. Que enfermen de una bacteria o una infección estomacal, ¿no? Ajá, enfermedades gastrointestinales. ¿Qué más? ¿Otra cosa? Grimaldo, el cólera, digamos, se puede contagiar por el cólera. Ya, cólera puede ser, pero el cólera, gracias a Dios, es una enfermedad que si bien es cierto, no ha sido erradicada a nivel mundial, pero aquí en el Perú no hay casos, porque si no, uy, Dios mío, ya estuviéramos con, ¿no? Pero sí estaría asociado a las enfermedades gástricas, ¿no? A las infecciones intestinales. Muy bien, sí está bien, Grimaldo. Otro más. Si no tienen, si conservan el agua, no sabemos cómo conservan el agua. Entonces, aparte de las enfermedades diarreicas que puede tener, también puede haber la aparición de insectos como el Del zancudo. dengue. Exacto. Dengue y tiofidea es más La la tiofidea. fiebre tifoidea, muy bien, por el agua contaminada, ¿no? Porque de repente no saben cómo clorar esa agua. Ya ven, entonces se dan cuenta todo el listado de enfermedades, posibles enfermedades, solamente con 2 datos, nada más que hemos recogido de esa familia. Ahora imagínense si nosotros hacemos una entrevista bastante amplia. Nosotros cuando hacemos este tipo de recojo de información manejamos un formato específico, ¿no?
un formato que ya nos da las preguntas que le vamos a hacer a la familia, ¿no? Y en base a eso nosotros podemos hacer un diagnóstico de la comunidad, que es un tema que ustedes van a llevar en salud comunitaria. Después vamos a ver encuesta. La encuesta va a ser en base de repente a una enfermedad específica que ustedes van a escoger. Si ustedes escogen dengue, las preguntas van a ser en base a, para saber si esa familia está expuesta al dengue. Si es de repente con respecto a lo que es tuberculosis, solamente en base a lo que es tuberculosis. Y ustedes van a aprender a hacer sus propias preguntas, ¿no? Depende de ustedes si es con alternativas o de repente si lo hacen preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas, como decir, ¿quién está enfermo en casa? ¿No? Esa es una pregunta abierta para que la persona piense, mi hijo, mi mamá. Entonces, en cambio, si yo les digo, ¿cuántas personas están enfermas en casa? Una persona, dos personas, tres personas, ya les estoy dando opciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos de respuestas? Que, por ejemplo, en epidemiología, nosotros trabajamos con las encuestas con alternativas, que se les llama las preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer un monitoreo o hacer una estadística, ¿no? Graficarlo. En cambio, con las preguntas abiertas, no. Es como que si yo les preguntara, ¿qué van a almorzar hoy día? Uf, me pueden decir un montón de cosas. Me pueden decir de repente, hoy día voy a comer arroz con pollo, hoy día voy a comer de repente ceviche. O sea, me pueden decir miles de cosas y no necesariamente todos van a coincidir, ¿ya? No sé si me dejo entender con respecto a las formas de preguntas de las encuestas. Sí, profesora. Ya, listo. Dentro de los últimos temas vamos a ver lo que es visita domiciliaria. La visita domiciliaria se lleva, por ejemplo, en los casos de infecciones respiratorias agudas, en los casos de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades asociadas. Por ejemplo, si se detecta que alguien tiene alguna enfermedad metaxénica, por ejemplo el dengue, o si de repente se detecta algún caso o algún brote. ¿Se acuerdan cuando empezó, por ejemplo, el COVID? Para el COVID se hace la visita domiciliaria. Se da las recomendaciones, ¿no? Se dice de que la persona no debe salir, pero el personal de salud tiene que ir hasta su casa para buscarlo. ¿Para qué? Para saber con cuántas personas ha estado en contacto, en dónde es que trabaja, para saber con cuánto nosotros vamos a ver de repente puede haber posibles contagios. Ahora que ya está pasando el COVID, gracias a Dios que está disminuyendo abismalmente los casos, ¿con qué enfermedad nueva nos estamos topando? A ver si han visto las noticias. Es importante de que ustedes se mantengan informados con respecto a lo que es la salud, ¿ya? ¿Con qué enfermedad nos estamos topando ahora? Con el COVID mismo. No. Ya el COVID, claro, ya está disminuyendo, ¿no? Si bien es cierto, estos 2 años, 2020, 2021 e inicios del 2022, todavía se mantenía, ¿no? Pero ahora está apareciendo otra. ¿Cuál es la otra enfermedad que está apareciendo? La influencia, mi. La Influenza. influenza. Ajá, la influenza, ¿no es cierto? La influenza, que ha venido una nueva variante que da más fuerte. Y aparte de la influenza, otra más. ¿Cuál? Yo sé que han escuchado, que de repente ahorita no se están acordando, pero Mis variantes de Omicron.
No, ya no, ya. Ya ha bajado bastante eso. Otra enfermedad que no tiene que ver mucho con lo que es la vía respiratoria. Sí, no recuerdo, sí escuché la noticia, pero no recuerdo. Hepatitis, La hepatitis. hepatitis, La hepatitis. claro. La hepatitis. Miren, fíjense en las noticias y a nivel mundial estamos en alerta epidemiológica. Si bien es cierto, aquí en el Perú todavía no se ha presentado ningún caso, gracias a Dios, pero eso no significa de que no esté cerca. Sí, está cerca, porque ya hay casos en Argentina, ya hay casos en México, en Ecuador está por confirmarse, pero ahí estamos, ahí estamos. Y ustedes dirán, pero ¿qué tanto tiene la hepatitis si es una enfermedad que ya nosotros conocemos? Lamentablemente la hepatitis que está dando, que ha aparecido en Europa, en primer lugar apareció en Europa, es de un tipo desconocido, o sea, no es de los mismos virus que ya conocemos, ¿no? La hepatitis A, B, C, D, E. No, ahora se está dando por otro tipo de virus que es el adenovirus. Ojo, con eso tampoco los quiero asustar. No es que, oh, Dios mío, vamos a entrar en pánico y ya de nuevo vamos a entrar a lo mismo. No, sino que constantemente aparecen enfermedades, pueden durar un determinado tiempo, como fue en el caso del COVID, que duró muchísimo tiempo. 2 años es mucho, es demasiado, o pueden durar un periodo corto, pero es importante conocerlas. ¿Para qué? Acuérdense, para poder tener prioridad en las medidas preventivas. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de este curso? Que nosotros tengamos conocimiento de las enfermedades y las medidas de prevención, ¿ya? Es importante, porque si lo podemos evitar en lo posible, entonces vamos, ya no, esta enfermedad ya no va a atacar, ¿no? No va a atacar al ser humano, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a trabajar en lo que se refiere a técnicas educativas en salud. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con el primer tema, con nuestra primera clase. Listo. Terminología en salud. Como ya les había mencionado, es importante conocer ciertos términos, ¿no? Hay algunos términos que ya los conocen, que ya saben de qué se trata. Pero ¿cuál va a ser la finalidad de esta sesión del día de hoy? No que se conviertan en un diccionario completo, porque eso es imposible, ¿no? Siempre es necesario que nosotros tengamos a la mano la información. Ustedes pueden usar en internet, pueden utilizar en su celular, en la computadora, o de repente pueden necesitar o usar un libro para poder buscar el significado de una palabra, ¿no? Es variable la fuente, ¿no? Pero lo importante es conocer los términos más frecuentes. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué cosa viene a ser gastritis? ¿Qué cosa es gastritis? Inflamación en el estómago. Ajá, muy bien, Juan. Entonces, inflamación del estómago y así de sencillo. ¿Qué es lo que nos permite la terminología? La terminología nos permite dividir las palabras o los términos para buscarle un significado y así saber de qué se trata, ¿no? Porque si nosotros decimos el concepto completo de lo que es gastritis, es mucho más extenso, ¿no? A ver, por ejemplo, el, el la terminología o la definición completa de gastritis vendría a ser, es un conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago. Esa es la definición completa.
Pero su compañera, ¿qué dijo? Inflamación del estómago. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber por lo menos de qué se trata, ¿no? Ya. La terminología en salud, o para qué sirve la terminología en salud, nos permite conocer los diferentes términos utilizados en el servicio de un establecimiento de salud, ¿no? Al menos los más frecuentes, los más usados, los más comunes. Ay. Segundo objetivo, dar a conocer dicha terminología utilizada con más frecuencia. O sea, no solamente nos va a permitir conocerla, sino también nos va a permitir compartir esta información, ¿no? Si yo entiendo el término, ¿qué me va a permitir a mí? Explicarle mejor a las personas, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver las partes de un término. Toda palabra se va a dividir en partes. Estas partes normalmente vienen a ser tres. Vienen a ser la raíz, el prefijo y el sufijo. Primero empecemos con la parte más importante, que viene a ser la raíz. ¿Qué cosa viene a ser la raíz? Es el núcleo común a las diferentes formas de una palabra. O sea, es la parte más importante. Es el centro de la palabra, el centro de todo el significado de un término. Puede tener dos o más formas. O sea, no hay una forma específica para escribirlo, no hay una manera general. Puede variar de repente por una letra o por una sílaba. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a dividir esta palabra adenitis, ¿ya? Aden viene a ser la raíz, aden. Y lo que es itis viene a ser el sufijo. Pero aden, ¿qué significa? Aden significa ganglio, ganglio linfático, ¿ya? Ganglio linfático. Ahora, otra forma de escribir esta raíz viene a ser adeno. ¿Qué es lo que se le ha agregado? Se le ha agregado una vocal, la O, ¿no? Porque imagínense si no estuviera de repente si no estuviera esta vocal. ¿Qué diría? Adempatía, ¿no? Entonces no se podría unir bien la palabra. Por eso es que a veces es necesario que se le agregue una vocal. Y supongamos que aquí, en este caso, más bien al contrario, le hubieran puesto la O. Aquí. La O. ¿Qué diría? Adenoides. Adenoides, ¿no? Entonces, vocal con vocal no, pues, y tampoco consonante con consonante. Entonces, para separar esta consonante, tiene que ir una vocal en el centro. Por eso, a veces las reglas de la formación de las palabras es así, ¿no? Entonces, aden y adeno significan lo mismo, ¿no? Solamente que se le ha agregado, para poder unirlo al resto de la palabra, se le ha agregado una vocal. En el siguiente ejemplo vamos a ver lo mismo. Hemato y hemo. ¿Y qué significa? ¿Alguien sabe qué significa hemato o hemo? Sangre, mi Ajá, Sangre, muy profe. bien, Valencia, muy Valencia. bien. Ajá, sí, Valencia, muy bien. Entonces, sangre, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Entonces,
Solamente aquí en este caso ya no le han agregado, sino más bien le han quitado, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Y lo único, esto significa lo mismo, lo que le cambia el significado al resto de la palabra viene a ser lo que se le agrega aparte. Por ejemplo, adenitis. Aden, ya sabemos que significa ganglio linfático. Itis significa inflamación. Entonces, toda la palabra completa, ¿qué significaría? Inflamación de los ganglios, miss. ganglios linfáticos. Ajá, muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, inflamación de los ganglios linfáticos. Y aquí en este caso, en la segunda palabra, adenopatía. Adeno, ya saben lo que significa. Y patía significa enfermedad. Enfermedad de los ganglios. Enfermedad de los ganglios linfáticos. Claro, muy bien, Soto. Entonces, ya ven, se dan cuenta. La raíz siempre va a significar lo mismo. Pero ¿qué es lo que le va a cambiar el significado o el sentido de la palabra? El resto, ¿no? Pero la raíz es lo que contiene el significado principal, el centro. Por eso se le llama la raíz, ¿no? Lo más importante. Esta raíz puede tener dos o más raíces también, o sea, en una sola palabra. Por ejemplo, aquí, gastro y enter. Gastro significa estómago y enter significa intestino. Ahora yo les pregunto, ¿qué significaría gastroenteritis? Inflamación del estómago y de los intestinos, miss. Muy bien. Ah, ya ven, entonces estamos bien, están ok en terminología. Los felicito. Entonces, ahí vamos avanzando, ¿no? Entonces, puede ser que así tengan dos raíces, ¿no? O la palabra se compone de raíces, nada más. Rinofaringe. Rino, nariz, faringe, garganta, ¿no? Parte de nariz y garganta. Ya está, suficiente. ¿Por qué les explico esta parte? Porque van a tener, de este tema, van a tener un trabajito que lo vamos a hablar la próxima semana durante la clase. Si bien es cierto, lo van a subir al Classroom cuando ya tengamos la clave o tengamos el enlace, perdón, pero para que todos aprendan, para que todos sepan, lo vamos a ir diciendo aquí en la clase, ¿no? Listo, entonces, ya saben, la raíz es la parte más importante, es lo que contiene el centro de la palabra. Y a veces puede variar la forma como se escribe, ¿no? Listo, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a ver las otras dos partes del término. Tenemos el prefijo. ¿Qué significa prefijo? Pre significa antes, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ir antes de la raíz. Cuando nosotros tenemos un término, a veces la palabra o el término no necesariamente tiene estas tres partes. No siempre tiene raíz, prefijo y sufijo. A veces puede ser que tenga solamente raíz, como ya se dieron cuenta hace un momento, o puede ser que tenga prefijo y raíz, o puede ser que tenga los tres, ¿no? A la vez, eso puede cambiar. Bueno, esto es más que todo para indicarles, para que sepan el significado. Esto no es necesario, como se dice, que sepan en qué momento va a tener las tres partes de la palabra, las dos, sino lo que me importa es de que aprendan ustedes a sacar el significado de los términos, ¿no? Listo. El prefijo, como les venía diciendo, viene a ser la parte que se encuentra delante o primero o antes de la raíz, ¿no? Son términos cortos que constan de una o dos sílabas, nada más. Generalmente son preposiciones que están puestos delante de la palabra y que cambian su significado, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que el prefijo viene a ser post.
Natal viene a ser la raíz. ¿Qué significaría postnatal? ¿Qué cosa viene? Después de dar luz, Miss. Ajá, más fácil. Después del nacimiento. ¿Ya? No se compliquen tanto, así nada más. Después del nacimiento. Punto. Post, pero está bien lo que dijiste, hija. Postnatal, después del nacimiento, ¿no? Ahora, natal igual no va a cambiar su significado, va a seguir siendo nacimiento. Pero si yo le pongo otro prefijo, ¿cambia el significado de la palabra? A ver, por ejemplo, si yo le digo prenatal, Antes del nacimiento, profe. antes del nacimiento, antes del nacimiento, ¿ya ven? Entonces, el prefijo, el sufijo puede cambiar el sentido de la palabra, sí, mientras que la raíz no va a cambiar su significado, pero si le cambiamos de prefijo, le va a cambiar totalmente el tono, ¿no? Le cambia el significado. El otro ejemplo, a ver, de prefijo, dice hemitórax. ¿Qué significaría? Hemi significa mitad y tórax Mitad. tórax La mitad del tórax. la mitad del tórax o la mitad del pecho, ¿no? Listo, muy bien. Así sencillito nada más. Y ese es lo que yo quiero que ustedes hagan cuando yo les deje el trabajo, que así, lo más sencillo posible. Que claro, busquen, se ayuden de repente con el diccionario, pero siempre en base a los sufijos, prefijos, las raíces que vamos a trabajar acá. ¿Ya? Listo. El sufijo. ¿Qué cosa viene a ser el sufijo? El sufijo viene a ser una letra terminal, o sea, esta se encuentra después de la raíz, ¿no? Al final de la palabra. Y que modifica o amplifica su significado. Por ejemplo, aquí dense cuenta que la raíz ya no está, aquí ha cambiado, se ha modificado la raíz, ya no está como gastro. ¿Por qué? Porque al unir con el sufijo, ¿cómo diría? Si miren, yo le dejo, le dejara, Gastroenteritis. ajá, muy bien, diría gastroalgia. No, pues ya tiene una vocal, ¿no? Entonces por eso se le ha suprimido o se le ha sacado la O y ha quedado como gastro, nada más. Gastro o gast significa estómago y algia significa Dolor, profe. dolor. Dolor, Miss. O sea, Entonces, sería un dolor del estómago. exacto, dolor de estómago. Muy bien. ¿Ya? Y aquí, igualito se aplica para esto, ¿no? El sufijo viene a ser itis y la raíz viene a ser ot. Otitis. Ot, sí, viene de oído. Inflamación en el oído. Muy bien, inflamación del oído. Eso significa otitis. Así nada más, sencillo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no todo el término, o mejor dicho, la definición completa? Porque para nosotros basta y es suficiente con saber de qué se trata, al menos para empezar, ¿no? Listo. Reglas para la formación de términos médicos. Regla número 1. Esto es para que lo tengan en cuenta, nada más, ¿no? Cerca del 90% de las veces la parte de la palabra que se indica primero se escribe al final. Por ejemplo, a ver, aquí, en donde decía otitis. ¿A qué se refiere esta regla? Vamos con este ejemplo. Otitis. Se dice que el significado del término lo empezamos a decir por el final, o sea, por el sufijo, ¿no? Por el sufijo. ¿Cómo empezamos la definición de otitis? ¿Cómo empezamos? Inflamación. Inflamación del oído. Inflamación. Del Muy oído. bien. Inflamación. A ver, vamos a ponerlo acá arriba para que. Este.
Ya, aquí. Itis, inflamación. Empezó con el final. Para dar el significado, empiezo con el final. Y ya después voy. O sea, voy a decir el significado al contrario. Empiezo por el final y después llego al principio. A eso se refiere esa regla, ¿no? Al contrario. Como por ejemplo acá. ¿Qué me dice? La definición o el significado viene a ser inflamación del estómago. Entonces, ¿cómo sería el término? Gastro o gastritis. Gastritis, claro. Gastritis vendría a ser, ¿no? Gastritis. Itis. Ya está. Entonces, a eso se refiere. Itis. Itis va al principio. Inflamación. Y estómago al final. Ahí está. Va cruzado, ¿no? Va intercambiado. Ya, no se preocupen, no se preocupen. No hay problema. Vamos con la siguiente regla. Nos vamos a quedar en las reglas. Para el día viernes, sí, para el día viernes, por favor, si pueden, tengan a la mano para que puedan buscar el significado, para que puedan participar, ¿ya? Todos van a participar, no se preocupen, porque vamos a tener como más de 40 términos. Ahí van a poder participar todos, ¿ya? Así en orden, tal cual como están en la lista del Zoom. La regla número 2. Generalmente cuando se hace referencia a órganos o partes del cuerpo, las palabras se forman siguiendo el orden en que aparecen. Pero la primera parte indicada siempre es el final, o sea, el sufijo. Por ejemplo, estudio o tratado de las enfermedades del estómago e intestinos. ¿Cuál sería el término? Gastroenteritis. ¿Por qué? Miren, dense cuenta. Enteritis. Ahí, así dividimos. Hay dos. Se está refiriendo a dos órganos. Estómago, gastro. Intestinos. Estudio no es perdón, no es itis, es logos, gastroenterología. Sería entonces aquí, me he equivocado, disculpen. Gastroenterología. Ahora sí. Muy bien. Y estudio o tratado viene a ser logos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esta regla? Se refiere que cuando a veces mencionamos más de un órgano, tenemos que colocar en lo que son las partes de la palabra el primer órgano que se menciona en el mismo orden en el que va. Aquí está mencionando, por ejemplo, primero el estómago, después a los intestinos y obviamente en la primera parte del significado siempre va el sufijo, ¿ya? El sufijo, logos o logía. Y por último, la regla número 3, ¿a qué se refiere? La regla número 3, en la mayoría de los términos médicos,
La lectura de su significado debe comenzar por la partícula escrita al final de la palabra. Igualito. ¿Cuándo no se aplica esta regla? Por ejemplo, cuando tenemos primero al prefijo. ¿Se dan cuenta? Miren, solamente en este caso se lee en el mismo orden. Postnatal. ¿Postnatal qué era? Después del nacimiento. Solamente en ese caso no se aplican las reglas que hemos mencionado, sino si lo aplicáramos, ¿cómo sería el significado? Nacimiento después del. No tendría pues ninguna lógica, ¿no? Claro, entonces acá igualito. Tórax de la mitad, tampoco. Entonces solamente en este caso, cuando hay un prefijo y una raíz, ahí sí se puede leer tal cual el orden se encuentra, ¿no? Si no, se tiene que empezar siempre por el final. A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, si yo les digo, a ver, que digan el significado de otalgia. Valencia, yo mismo puedo responder. A ver, Valencia, no te Otalgia escucho. significa un dolor del oído. Muy bien, listo, así sencillo nada más. ¿Por qué? La raíz es ot y algia es el sufijo. ¿Por dónde empezaste a decir el significado? ¿Por ot o por algia? Por algia, mi. Algia, muy bien, por el final. Ahora vamos a ver las excepciones, ¿no? A ver, a ver, si yo les digo periumbilical. Peri, ¿qué significa? Peri significa alrededor. ¿Y umbilical, qué cosa viene a ser? Ombligo. Ombligo. Alrededor del ombligo, profe. Exacto, muy bien. Entonces, ya ven, se dan cuenta. Ahí sí no se aplica, por ejemplo, primero decir el final de la palabra. Si no diría ombligo alrededor. No, se tiene que ir en el mismo orden, ¿no? Alrededor del ombligo. Muy bien. Ustedes mismos se van a dar cuenta, no se preocupen si de repente ahorita no lo han entendido muy bien estas reglas, que no es necesario aprendérselas, sino que es para que ustedes sepan cómo es que se forman las palabras, pero se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer los términos, que va a ser el mismo viernes, ¿ya? Ustedes mismos no se preocupen, van a dar el significado y se van a dar cuenta, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día viernes, ¿ya? Ya, profe, chao, cuídese. Igualmente, cuídense, que tengan muy buenas noches. Sí, buenas noches, hasta mañana. Miss, igualmente, Miss. Cuídense, que tengan muy buenas noches.